Hoy hablamos de un tema incómodo. Incómodo para el mundo, pero se tiene que hablar. Bienvenidos, caballeros, colegas, compadres, bienvenidas, señoritas que nos acompañan en este martes de Templarios Digitales. Estoy muy agradecido de poder saludarlos, como siempre. Su servidor Edwin Vargas, aquí al habla. Espero que donde te encuentres de audio, este episodio sea de mucho provecho para ti. Hoy contestamos: ¿por qué solo hombres y no mujeres? ¿No? En pocas palabras, ¿por qué la iglesia desde hace más de 2000 años mantiene el llamado exclusivamente masculino al sacerdocio? Y es que creo que es un tema que puede sonar controversial. De hecho, lo hacen controversial, se escandaliza a la gente, pero que cuando se ve detenidamente tiene una respuesta no solo lógica, sino adecuada, ¿no? Y vamos a profundizar en esto, y no desde nuestra posición masculina, ¿no? Sino más bien desde la realidad, ¿no? Vamos a argumentar aquello que es no nuestra posición, sino la posición de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia desde hace 2000 años mantiene esto, ¿no? Y antes de que se crucen las mentes, insisto, con las palabras machismo, discriminación o atraso, quiero que escuchen bien lo siguiente. Esto no es un episodio tampoco contra la mujer, ¿ok? Quiero aclarar esto antes de continuar, ¿no? Ya se me iba olvidando, ¿no? ¿Qué ha pasado últimamente? Hace poco más de un mes que se escogió al Papa, ¿no? Papa León XIV. Y alrededor de esas semanas, en las semanas previas, durante la semana y la semana posterior, encontramos muchas publicaciones al estilo no, que no fueron tomadas las mujeres en consideración. Mayormente de corte feminista estas aseveraciones, ¿no? Es decir, no venían de un sector propiamente católico, ¿no? Sino, bueno, se llaman católicos, pero en realidad son más feministas que otra cosa. Y me llamaba la atención, y también al equipo, hablar de este tema porque en realidad suele haber mucha confusión. Así que este episodio no es en contra de las mujeres, sino es un llamado a redescubrir el misterio de la elección de Jesús, de tener solo hombres en el cargo, digámoslo así, de sacerdocio, porque valga decir que los grados de consagración religiosa son diferentes al ministerio sacerdotal, pero son parte de la jerarquía eclesial, son parte de la iglesia, y tienen su punto aparte de las mujeres en ese aspecto, ¿no? Vamos a dejar eso de lado y nos vamos a concentrar en el llamado de Jesús a solo 12 hombres. Bueno, 72 en un momento, ya lo veremos, ¿no? Vamos a poner una mirada frente a la decisión que no fue tomada por una institución humana, ¿no? Sino por Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, aquí en la tierra. Y esto es importante, ¿no? Porque es increíble cómo dicen, la iglesia ha puesto, la iglesia ha hecho esto, y se nota ahí que no ha habido una profundización en la escritura y en la tradición apostólica tampoco, ¿no? Vivimos una época en la que se ha confundido la igualdad con uniformidad, es decir, no igualdad de oportunidades, sino igualdad de condiciones. Es decir, una uniformidad, una época que dice, si el hombre puede, la mujer también puede, cuando esto no es necesariamente así. Y qué bueno que no es así, ¿no? Sin preguntarse si ambos también fueron hechos para lo mismo. Y desde nuestro diseño es claramente una respuesta contraria, no fuimos hechos para lo mismo. La narrativa del siglo XXI ha querido reducir toda diferencia a una injusticia. Es decir, qué injusto que el hombre no pueda dar a luz. ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿no? Qué injusto que la mujer sea físicamente más débil que el hombre. Nosotras también podemos hacer todo lo que el hombre puede. No es cierto. Es cierto, y qué bueno, ¿no? Nos dicen que si la iglesia no ordena a mujeres es porque oprime. Falta contexto. Vamos a contestar eso más adelante. Nos gritan que es hora de sacerdotisas, que estamos atrasados, que la iglesia debe evolucionar. Yo me pregunto, ¿atrasados en qué? ¿No? ¿La iglesia acaso sigue tendencias o sigue el mandamiento divino de Dios? ¿No? ¿O sigue el razonamiento humano? Si la iglesia me debe llevar a Dios, ¿por qué debemos razonarla de manera humana? ¿No? Creo yo que hacen falta preguntas en el medio, ¿no? Y yo les pregunto, ¿y si la iglesia no puede cambiar eso? ¿Y si
esa diferencia no es una herida, sino una llamada profunda al reconocimiento de lo que Jesús escoge, al reconocimiento, al conocimiento del corazón del hombre también, en pocas palabras. Creo yo que se ha tergiversado, ¿no?, este punto y se ha llevado a un extremo donde la discusión es ideológica más no teológica. Cuando es un asunto teológico, es algo de la iglesia, es algo espiritual, no es algo de ideología política. Se ha politizado, por tanto, algo que no es político, en pocas palabras. Y eso es importante notarlo. Yo te pregunto, querido hermano que me escuchas, querida damita que me escuchas, ¿te has detenido alguna vez a considerar por qué Jesús, que amó profundamente a mujeres como su madre, como María Magdalena, como Marta, como otras, eligió solo a hombres como sus apóstoles, cuando claramente también había una comunidad de mujeres que lo asistía de muchas y diversas maneras, y las cuales no se pueden demeritar, ¿no? Fue un gesto machista esto, fue un acto teológico que revela algo sobre la identidad del hombre. ¿Qué fue lo que pasó? En este episodio, que no es para ganar un debate tampoco, ¿no?, sino para recuperar una visión perdida, vamos a revisar esto, ¿no? La imagen del varón llamado a Dios para ser cabeza, sacerdote y protector en el mundo. Y yo te aseguro que si estás escuchando esto no es por casualidad, ¿no? Dios quiere hablarte de lo que significa ser hombre, pero en serio, ¿ok? Y en base a esto vamos a aprovechar también para discernir sobre nuestra masculinidad. Primero que nada, cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de Dios, Dios Hijo. Dios, siendo plenipotenciario, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es decir, a ver, está en todos lados, en todo momento, y está donde Él está a la misma vez, ¿no? No improvisa. Estas cosas no se improvisan. Está decidido así por un propósito. Tiene su razón de ser, ¿no? En Él, en Jesucristo, es toda intencionalidad. Tanto así que en la cruz sus últimas palabras son: todo está cumplido. Es decir, ¿todo qué? Todo lo que Él tenía que hacer en su forma de hacerlo. Todo en Él era intencional, insisto. Cada palabra, cada gesto, cada elección tenía un peso eterno. Porque eterno es el camino que nos llama a seguir. Quiere decir que tiene que tener también congruencia intrínseca. ¿Ok? Y cuando llegó el momento de elegir a los 12, eligió solo hombres. ¿Ok? No por miedo a la cultura, no por presión del judaísmo. Tenía este aspecto también marcadamente machista. Lo hizo con plena libertad, sabiendo que esa decisión iba a escandalizar generaciones enteras. Ya sabía Jesús que iba a tener, no, esta contraposición. Pero también sabiendo que esa elección sería una señal viva de su identidad como esposo de la iglesia. Es que Jesucristo se representa a sí mismo en cada sacerdote que elige, en cada obispo, en el Papa mismo, ¿no? Vemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 14, para los que anotan, lo siguiente: Jesús subió al monte y llamó a los que quiso. Vean esta expresión importantísima: llamó a los que quiso. Y sigue la lectura. Vinieron a él, instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí viene algo que me permito hacer pocas veces para no sesgar el contenido de este podcast, que es emitir una opinión personal. Cuando yo me pongo en el lugar de Jesús al momento de tomar esta decisión, grande mi cabeza, ¿no? Pero hay que analizarlo, ¿no?, desde todos los puntos de vista, las decisiones que toma el Señor, y la más importante, su propio punto de vista. Creo yo que es bueno ubicarse en ese momento y decir: en estos momentos en que yo estoy eligiendo a 12 hombres, ¿qué es más viable enviar a predicar? ¿Qué es más viable que soporten la persecución, el cansancio, el naufragio, como lo hizo Pablo? Es decir, tantas cosas que exigen una fortaleza física que es propia de los hombres. Y me pregunto al Señor eligiendo: ¿a quién envío? ¿Hombres o mujeres? Y ojo, esto, insisto, no es una crítica hacia las mujeres, sino que es una decisión que se tiene que tomar
vamos, desde la lógica también, ¿no? Que tiene que tener sentido, propósito, coherencia, que tiene que ser también, vamos a decirlo, ¿no? Propia de la circunstancia, porque en esa época también todas las culturas, y vamos a decir, prácticamente todo el mundo tenía una división en cuanto al sexo, en cuanto a las labores, y es porque también en los caminos existían bandidos, existían muchos peligros, ¿no? Y las mujeres pues tenían sus propias labores. Me dirás ahora también, Edwin, pero eso fue hace 2000 años, ¿por qué ahora no cambiarlo? Y esta es mi opinión personal, ¿no? Antes de seguir con lo que la iglesia dice también, ¿no? Con lo que la propia tradición dice de la iglesia. Siguen siendo los mismos peligros. Vean, por ejemplo, hace poco publicábamos en la historia del podcast, pueden encontrarnos en TikTok, en Instagram, con el usuario @1a1-podcast. Publicamos ahí diferentes contenidos, ¿no? Y hay una persecución a pistola en Nigeria cristianos, ¿no? Yo no voy a decir que las mujeres no pueden pararse frente a una pistola, pero es mucho más probable que un hombre meta su vida para proteger a los de su comunidad. ¿Qué está ocurriendo a día de hoy? Me dirá, Edwin, pero eso es África. Pero, a ver, cuando atacan las iglesias, el feminismo, ¿quiénes son los que salen a proteger estos templos? Son hombres. Vean los videos en internet. ¿Quiénes son los que encabezan los partidos políticos mayormente en la parte occidental? Hombres, en Polonia, en España, en Reino Unido, acá mismo en Suiza, en México, en diferentes lugares. Y claro, hay mujeres que salen a la cabeza como en Francia e Italia, pero también hay que reconocer que la gran mayoría de, digamos, los de apóstoles modernos, también caras visibles, están siendo hombres y desde el púlpito sobre todo, ¿no? Porque hay muchos peligros, hay muchos peligros. La invasión musulmana, la invasión cultural, el choque cultural, ¿no? Cuando vas a predicar a una plaza a día de hoy, te puede llegar a atropellar a alguien y salir impune por las leyes que hay actualmente. Y va a ser más doloroso para una mujer que para un hombre. Entonces, yo creo que ahí hay algo. Y esto es, insisto, mi opinión personal. Y vamos a profundizar en lo que la iglesia enseña, ¿ok? Pero es mi lógica diciéndome que hay algo que no es falta de propósito, sino que también las mujeres, ya lo decía el Papa Francisco, tienen su lugar en la iglesia, claro que sí. Vean, de mujeres que impulsan causas profundas, que cambian el mundo, como Madre Teresa de Calcuta, como Santa Edith Stein, Teresita de Niño Jesús, una mujer que murió a los 26 años y es doctora de la iglesia. Es decir, ya quisiera San Agustín haber profundizado tanto en la fe a los 26 años, cuando él tuvo que vivir casi hasta los 70, creo, algo así, escribiendo para poder llegar al conocimiento que Santa Teresita tuvo prácticamente desde siempre. Entonces, creo que Dios va infundiendo su gracia. Dicho esto, quisiera hablar también de lo que Jesús hizo en el Evangelio, ¿no? Jesús rompió esquemas con las mujeres. Primero que nada, Jesús habló en público, las sanó y las defendió. De hecho, tenía un séquito de mujeres que lo seguían y lo servían con el dinero que tenían ellas, con su presencia, con asistencia, y seguramente estas mujeres se ocupaban, y voy a decirlo con mucho cariño, porque yo sé que lo hacían mucho también, de que Jesús estuviera vestido, limpio, alimentado, es decir, en muchas partes de su viaje, y mientras le daban los recursos y las condiciones, ¿no? A una mujer samaritana le reveló que él era el Mesías, y fue a una mujer, María Magdalena, a quien se apareció primero tras resucitar. Por eso yo digo que las mujeres son tremendamente beneficiadas y agraciadas por el Señor, porque les devolvió su lugar. Y es que, a ver, Jesús le da visibilidad a las mujeres en una época en que eran contadas entre las posesiones de su esposo, ¿ok? Pero no las ordenó, no porque valieran menos, sino porque su misión era distinta. Por ejemplo, la Virgen María, su madre, que tiene méritos de sobra para ser más sabia que cualquiera de los papas y de los sacerdotes y santos que han venido por la iglesia, la llena de gracia, que es más grande que cualquier apóstol, no fue ordenada. Nunca fue una sacerdotisa o una obispa, como lo quieran llamar, ¿no? No fue un papa de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Primero que nada, porque la misión sacerdotal no se trata de poder, sino de una imagen sacramental. Y ahí entramos en el corazón del misterio.
¿Por qué? Porque, a ver, el sacerdote no representa a la comunidad, no, al revés. El sacerdote representa ante la comunidad a Cristo Jesús. Es cabeza y es esposo. Vean, las mujeres representan, por tanto, a la iglesia, que es esposa. ¿Okay? En cada misa no se actúa un símbolo neutro, no hay nada sin propósito. Cristo se hace presente en la persona del sacerdote, que es varón, porque Cristo fue varón. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1548 dice lo siguiente: In persona Christi capitis. El sacerdote es esposo espiritual de la Iglesia y por eso su masculinidad no es un detalle biológico, ¿ok? Sino que es un signo sacramental esencial. San Juan Pablo II lo dijo con claridad, ¿ok? El cuerpo revela a la persona y la diferencia sexual tiene un sentido salvífico. No somos neutros, ¿ok? No hay igualdad de condiciones y qué bueno que no hay igualdad de condiciones. El varón tiene una misión de entrega, de paternidad, de liderazgo espiritual y el sacerdote lo vive en su máxima expresión. A ver, es que el hombre que entiende el sacrificio es capaz de olvidarse de sí mismo. En última instancia, las mujeres, ¿cómo decirlo? A ver, tienen un corazón enorme, ¿no? Pero echan unas raíces muy profundas, ¿no? Es más difícil el desapego de las mujeres en su comunidad, en sus relaciones cercanas, etcétera. Cuesta mucho más, ¿no? Y yo creo que eso busca también el Señor al ordenar varones, ¿no? Que sean diligentes, que salgan y se olviden de sí mismos completamente, ¿no? Y que sean capaces también en todo el sentido de la palabra dentro de su masculinidad de poder actuar consecuentemente con el llamado, ¿no? De representarlo a Él en la tierra. Cuando un varón se pone en el altar, no solo repite palabras, actúa como Cristo, ama como Cristo, da la vida como Cristo. La sociedad nos grita que esto es injusto, ¿no? Pero lo que en realidad ocurre es que hemos olvidado el valor de lo masculino como símbolo del don total de Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta, ¿no? ¿Por qué no mujeres? Vamos a darles algunas explicaciones teológicas y antropológicas, ¿ok? Para que esto no se quede así como solo de la parte, digámoslo, masculina, ¿no? Aquí necesitamos ser muy claros, ¿no? La definición de esto es que la decisión de la Iglesia de reservar el sacerdocio a los hombres no es machismo, no es discriminación y no es un desprecio. Es teología, insisto, es símbolo, es sacramento. Y la clave está en esto: igual dignidad, pero vocaciones distintas. ¿Ok? En Gaudium et Spes 12, y también lo pueden encontrar referenciado en el Catecismo numeral 2334, dice lo siguiente: tienen la misma dignidad y son imagen de Dios, pero son distintos para poder donarse. Primero que nada, el sacerdocio, por tanto, es un llamado y no un derecho. Que no se confunda esto. Desde el punto de vista teológico de la Iglesia, el llamado del sacerdote es eso, un llamado, no un derecho. Es decir, no porque yo sea católico tengo derecho de ser sacerdote. Es un llamado. Dios llama a los que Él quiere. Jesús lo dijo en el Evangelio. Ha llamado a los que Él quiso. El sacerdocio, por tanto, no es una carrera profesional, no es un privilegio, ni siquiera es una conquista personal, ¿no? Es una elección divina. Un llamado, un don que no se exige, que se recibe. Y se los comento así, vean. Por ejemplo, yo en mi momento de, digámoslo así, ¿no? De discernimiento vocacional, tenía, ¿cómo decirlo? A ver, tenía este interés, este llamado por el sacerdocio, esta intención de descubrir si yo estaba llamado a ser sacerdote. Y pues resulta que, que no, pero en el transcurso yo le preguntaba a sacerdotes y ellos me decían cómo habían sido llamados. Yo no lo comprendí en el momento, pero ahora que lo veo hacia atrás, todos fueron llamados y yo andaba buscando a ver si yo fui llamado. Y se los pongo así: hubo un sacerdote que me llamó la atención, que dijo que fue a visitar a unos frailes franciscanos de la Renovación en un convento, a pasar 2 semanas con ellos mientras estaba de vacaciones, en el verano, para ver cómo vivían y estar con ellos.
y nunca más salió del convento. Fue un llamado que él recibió. Y yo estaba buscando a ver si este llamado era para mí, pero en realidad es que nunca lo escuché, nunca tuve este llamado. Porque no es eso, es un llamado que se recibe, no que se busca. Por eso nadie, ni hombre ni mujer, puede decir, yo merezco ser sacerdote. El hecho de ser bautizado no te da derecho de ser sacerdote. Para nada, para nada. Solo puede responder si Dios te llama, ¿ok? Si Dios te llama a subir al monte como llamó Jesús. Y él, Jesús, Dios, en su sabiduría, ha llamado solo a varones para representar sacramentalmente a su Hijo como esposo. Pero ¿acaso que las mujeres no pueden predicar, no pueden guiar, servir, consagrarse? Y yo les contesto, sí, y de hecho lo hacen. Sin mujeres, la iglesia no respira, ¿ok? María, la llena de gracia, sin la cual no hay redentor, Santa Teresa de Ávila, que fue reformadora y doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, que fue consejera de papas, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, testimonio vivo de la radical caridad que vivió durante toda su vida. Pero ninguna de ellas fue sacerdotisa, y sin embargo, todas fueron líderes espirituales. Esto muestra una verdad que es poderosa y que quiero compartir con ustedes. No necesitas ser sacerdotes para cambiar al mundo desde Dios. No. No sé quién ha vendido esta idea de que solo los sacerdotes pueden ser servidores de Dios. Aquí les tengo una respuesta a las objeciones más comunes, ¿no? Primero que nada nos dicen que esto es machismo eclesial. Y yo les digo, no, simplemente no. El verdadero machismo es creer que solo vale quien tiene poder, ¿no? Es decir, que solo el sacerdote que oficia misa tiene poder en la iglesia. Y lo pongo entre comillas porque el sacrificio no veo dónde da poder, sino que es total entrega, ¿ok? Entre más subís hacia arriba en la jerarquía eclesial, más tenés que descartar de ti para del mundo de ti, es decir, más tienes que apartar porque tienes más responsabilidades como obispo, como cardenal, ya no se diga como papa. Estás totalmente... ¿Qué poder tienen? Aquel que entrega todo, ¿no? En la iglesia, el más grande no es quien tiene más autoridad, sino quien más sirve. Por tanto, el papa es servidor es el máximo servidor de toda la iglesia. De hecho, el Papa León lo dijo, para ustedes soy obispo y con ustedes soy cristiano. Es decir, soy con ustedes, no sin ustedes. La otra objeción que ponen, ¿no? Jesús solo eligió hombres porque era otra época. Yo les pregunto, ¿en serio? Jesús, que desafió todas las normas sociales cuando habló con mujeres, cuando tocó leprosos, cuando comió con republicanos, cuando perdonó adúlteras, ese Jesús no ordenó solo porque era otra época. No ordenó mujeres solo porque era otra época. Ese Jesús que tenía una transgresión a los patrones culturales de la época que tocaba todo. Es decir, les tocaba tanto la piel que lo mataron al Señor, perdón. ¿Tú crees que no podía haber elegido una mujer si lo quería? No lo hizo. Porque no era una cuestión de cultura, era teología. Era enseñanza del Espíritu. Otra objeción que ponen, la iglesia necesita avanzar con los tiempos. Yo les pregunto por qué. Dice la palabra de Dios, cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La iglesia no es un producto del tiempo, sino de la eternidad. El mundo cambia, Cristo no cambia. Dice un dicho muy famoso que dice, mientras el mundo gira, la cruz sigue firme. Y la fidelidad al diseño original es la verdadera libertad. La iglesia, decía San Juan Pablo II, en su carta Ordenatio Sacerdotalis, en el número 4 para ser exacto, dice, la iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Por lo tanto, decir que solo los hombres pueden ser sacerdotes no es una afirmación contra la mujer, sino una proclamación sobre el misterio de Cristo y su esposa, la iglesia. Es un llamado a los hombres a despertar, a ponerse de pie, a asumir su rol. Y es también un homenaje silencioso a las mujeres que sin altar, sin púlpito, sin título clerical, han sostenido la fe de millones, con su sí oculto, fértil y fiel.
Y oculto, yo lo pongo entre comillas, porque la obra de las mujeres en la iglesia es visibilísimo. Solo hace falta de verdad prestar atención. La verdad que si no, vayan a su parroquia, vayan a ver quién está ordenando ahí, quién acompaña al sacerdote, quién hace las lecturas, quién recoge la limosna, quién educa a los niños en la catequesis. Vayan a ver en la iglesia quién lo hace de verdad. Y qué pena que sean solo las mujeres en su mayoría las que hacen esto. Perdónennos mujeres por no ser en este sentido un verdadero misionero con ustedes los hombres. Pero reconocimiento, alto reconocimiento para ustedes. Ahora hablemos del hombre y su vocación sacerdotal, señores. Tomémonos esto en serio, ¿no? Y tú que estás escuchando esto, ¿has pensado alguna vez que quizás Dios te llama? ¿No? Y no al sacerdocio, tal vez necesariamente, pero sí a un liderazgo espiritual. Vean, ustedes que son bautizados, Dios ha conferido profeta, rey y sacerdote. Sacerdote de su iglesia doméstica. No nos hagamos los locos. Porque aunque no todos los hombres están llamados a recibir el orden como sacramento, todos los hombres están llamados a ser reflejo de Cristo, cabeza, esposo y sacerdote. A ver, Dios llama al varón a ser custodio del don, defensor de la vida, padre del alma de su hogar, ¿no? Fíjense bien cómo cambian las cosas en un hogar cuando el hombre toma la decisión de ser quien guía espiritualmente a su familia. Vayan, salgan al mundo y vean y busquen familias en las que los hombres son los que guían a su familia espiritualmente y verán los grandes cristianos que hay en esa casa. Y no demerito el papel de la mujer, no, claro que no, porque la mujer tiene una gran misión en su casa, la mujer realmente educa, la mujer guía, consolida la fe, pero cuando está la cabeza ahí dispuesta a sacrificarse, a ponerse de verdad a ser símbolo de Cristo, ese hogar es verdaderamente fuerte, ¿ok? El sacerdote también es ícono de Cristo, esposo y pastor. El sacerdote actúa en persona Christi, ¿ok? En la persona de Cristo, ¿no? Cabeza. Y Cristo esposo, ama, entrega, fecunda, protege, guía. Por eso el sacerdote no es un funcionario ni un director espiritual con sotana. No, es esposo del alma de la iglesia. Y eso exige una configuración masculina, una virilidad que se dona, señores, ¿no? ¿Quieres entender la vocación sacerdotal? Bueno, mira a San José, ¿ok? Pon atención en lo que San José es, hace, no dijo nada, así que no le voy a decir en lo que dijo, pero sí, en aquello que se escribió sobre San José. No predicó ni una sola palabra en los evangelios, pero protegió a la palabra hecha carne con toda su vida. Fue un casto, fuerte, obediente, trabajador, hombre de su casa, tuvo a Cristo y a María a su cuidado. ¿No es acaso ese el modelo de todo sacerdote? Pregúntense. Pregúntense, caballeros. Y tú, caballero que me escuchas, aunque no seas sacerdote, yo te digo, estás llamado a lo mismo, a ser cabeza espiritual de tu casa, a interceder por los tuyos, a confesar con la vida, a defender la fe, a custodiar la Eucaristía desde el altar del corazón. Porque Jesús también habita en este corazón. Vean Apocalipsis 5:20 o 3:20, ahora mismo no lo recuerdo exactamente. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Y si abres la puerta, entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Es una comunión de amor, en un altar en el corazón. Porque el varón católico tiene una misión intransferible. Lo que tú no haces, nadie más lo va a hacer por ti y por los tuyos. Liderar espiritualmente sin avasallar, esa es tu misión. Servir sin debilitarte, amar sin temor a morir. ¿Ok? Dios no suele gritar, pero si estás en gracia, en silencio, en apertura, Él sabrá hablarte de esta vocación. Las señales, a ver varones, atentos a esto, las señales del alma que escucha este llamado suelen ser las siguientes. No son las únicas, son las más generales, ¿no? Un deseo profundo de entrega total. No sabes por qué, pero quieres donarte enteramente a la iglesia, a su obra. Una atracción hacia lo sagrado, no como un espectáculo, sino como una ofrenda. No, ese impulso hacia lo sagrado que se vuelve tu cotidianidad, esa admiración por ese momento y por esa vida, por esa forma de vivir, esa renuncia. El fuego por salvar almas. Es decir, está interesado constantemente en encontrar la salvación para los demás. Y paz en la renuncia al mundo, es decir, tu alma busca estar
totalmente desapegada de las cosas de este mundo, ¿no? Y yo te digo algo a ti también, que estás tratando de dilucidar este asunto. No todo el que se niega a formar una familia huye del amor, porque a veces nos parece que nos vamos a quedar solos por atender este llamado. A veces se huye del ego para amar a todos. Eso es quizá un don muchísimo más grande. Ya lo decía San Pablo. Hace bien el que se casa, pero hace aún mejor el que no lo hace y se entrega a la iglesia. Y bueno, este episodio no era para los seminaristas, es para todos ustedes caballeros y ustedes damas que nos han acompañado. Porque en esta crisis de paternidad, en este mundo en el que la masculinidad vive en una crisis profunda, el mundo no necesita más varones pasivos, no, sino hombres con corazón sacerdotal. Y qué hermoso que hubieran más hombres con este tipo de corazón. Así que le agradezco haberse quedado hasta acá. Un episodio más corto de lo usual, pero creo que al pie, al punto de lo que iba. Y me gustaría que compartan este episodio con más personas, ¿no? Con más hombres, para que podamos también dar razones de nuestra fe, para que en este mundo donde se dicen tantas cosas falsas, la verdad pueda brillar con su luz, ¿no? Y espero que te haya sido útil, que haya podido responder tus preguntas. No sin antes mencionarte y pedirte que por favor vayas y nos sigas en redes sociales y vayas a escuchar también el resto de los episodios que están en la cola, que sé yo que te van a servir mucho a ti, hombre, a ti, mujer, para aclarar las dudas acerca de temas de masculinidad. Y por favor, háganos llegar a más hombres y mujeres. Síganos en redes sociales, el usuario en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Twitter, @11-podcast. Los viernes estamos en Viernes de Varones y los martes como hoy en Templarios Digitales. Qué gusto haberles hablado el día de hoy. Nos vemos el viernes, si Dios así lo permite. Bye, bye.